Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez. Olvidé voltear a verte, limité mi devoción, descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez, sáciame otra vez. Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Casa de Dios en Casa, en su tiempo de predicación del día de hoy, domingo 21 de febrero del 2021. A nombre de nuestro pastor titular, el hermano Edgar García Coronado, les doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy nuestro hermano Edgar no nos podrá acompañar por cuestiones de salud, sin embargo vamos a tener la meditación a cargo de un servidor. Como siempre le damos las siguientes recomendaciones. La primera y más importante, creo yo, es tenga la Biblia a la mano para que se asegure de que todo lo que nosotros decimos aquí está apegado a la palabra de Dios. La segunda es, si nos quieren mandar alguna petición de oración, algún comentario, lo pueden hacer a través de los canales de YouTube o Facebook que tenemos como iglesia, o bien a través del correo electrónico que ahorita está apareciendo aquí en su pantalla. Igual, este correo electrónico se repite al final del video. Antes de iniciar, voy a tener una oración pidiendo por este tiempo. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias en esta tarde por tus bendiciones y tus cuidados. Señor, también queremos poner en tus manos este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Sé tú con aquellas personas que van a verlo, ya sea ahora, ya sea después,
que pueda ser de alimento espiritual para su alma, que pueda traer algún beneficio espiritual para todos ellos. Señor, sé con nuestro hermano Edgar, síguelo cuidando, guardando, Señor, para que pronto se pueda restablecer, asimismo con cada uno de los enfermos, porque todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema que estaremos tocando el día de hoy se llama la estrategia detrás de la caída del hombre. Para tal efecto vamos a tener una lectura bíblica misma que está en el libro de Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 7. Repito, Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 7. Pueden buscarlo en su Biblia, ya sea en su celular o si la tienen físicamente, para acompañarme en la lectura. Vamos a hacerla. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantal. Esta historia que acabamos de ver, que está en la Biblia, todos la conocemos como la caída del hombre. Sin embargo, no siempre nos ponemos a pensar que detrás de todo esto que acabamos nosotros de ver, hubo una estrategia. Detrás de esta caída hubo una estrategia cuyo fin era, a final de cuentas, dañar lo más preciado de la creación de Dios, que es el ser humano. Pero lo más interesante de todo esto es que esta estrategia sigue vigente el día de hoy. Por eso es importante que la veamos, la conozcamos, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a empezar por las bases. Primero, ¿qué es una estrategia? Si yo le preguntara a usted qué es una estrategia, ¿qué me contestaría? Vámonos un poquito a sus orígenes, a la etimología, y podemos encontrar que la palabra estrategia deriva del latín precisamente estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos. Uno es estratos, que significa ejército, y otro agein, que es conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de la estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Es decir, es todo lo que nos va a llevar a alcanzar algún objetivo. Ahora bien, toda estrategia tiene un objetivo, y el objetivo de Satanás en particular siempre ha sido destruir la creación de Dios, especialmente a la humanidad, como ya lo hemos comentado antes. Hemos podido ver también estrategias a nivel mundial, cómo usan estrategias para conquistar imperios y demás, pero en este caso vamos a hacer un enfoque en lo que fue la estrategia que usó Satanás para lograr la caída del hombre. Los puntos que vamos a ver son 4. El primero se llama fríamente calculado, así como diría el Chapulín Colorado, vamos a decirlo así. El segundo punto es tergiversando la palabra de Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo la palabra de Dios fue torcida para poder hacer que el hombre cayera. El tercer punto, vamos a ver 4 mentiras espirituales de las cuales se valió Satanás para poder lograr su objetivo. Y el último punto va a ser, vamos a ver cómo se dio o cómo cedimos a esa tentación. Entonces vamos a empezar. Si nos vamos al principio del pasaje que leímos, nos dice Génesis 3:1, dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mucho se ha discutido sobre la identidad de la serpiente, que realmente en este momento no es un tema relevante. Vamos a ver más bien la estrategia usada por la serpiente. Ahora, si yo a usted le preguntara, ¿es usted astuto? Definitivamente la astucia es una cualidad interesante, pero si yo le preguntara a usted, ¿es usted astuto? ¿Qué me contestaría?
Si yo les preguntara a las mamás que están ahorita viendo esta predicación, yo les preguntara, oiga, ¿sus hijos son astutos? ¿Qué me dirían? Normalmente pensamos que la astucia es una cualidad que denota inteligencia, sabiduría, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a ver exactamente qué significa astucia? Vamos a verlo. Otra vez vamos a volver a las fuentes de etimología. La astucia viene del latín astutia, que es la cualidad del astuto. Esto no nos saca de muchos apuros realmente. Pero ¿quién es alguien astuto? Dice, alguien astuto es una persona hábil para engañar o para evitar un engaño, o que tiene la capacidad para lograr un fin de manera artificiosa. La astucia también puede ser un artificio o un ardid. Eso es lo que nosotros encontramos en la definición de la palabra astucia. Entonces, resaltando los puntos importantes, alguien astuto es una persona hábil para engañar, o bien tiene la capacidad para lograr un fin de manera artificiosa. En resumen, podemos decir que la astucia es el arte de engañar. Ahora que sabemos lo que significa, ¿qué me respondería a las preguntas que hice hace un momento? ¿Es usted astuto o astuta? ¿Realmente somos astutos? A las mamás les vuelvo a preguntar, ¿sus hijos son astutos? Muy seguramente las mamás me dirían, sí, sí lo son, pero viene del lado del papá. Pero bueno, en fin, al final de cuentas, aquí vemos lo que es la astucia, es ese arte de poder engañar. Y la Biblia nos dice que la serpiente era astuta. Y aquí vemos cómo la serpiente se acerca a Eva con toda la intención y obviamente las condiciones estaban dadas para actuar de acuerdo a su estrategia. Entonces, ya estamos empezando a ver lo que nos dice la Biblia en relación a este punto. Primer punto, la astucia de la serpiente. Todo lo que sucedió no fue casual, ya estaba premeditado. Vamos a ver el segundo punto, que es tergiversando la palabra de Dios. Volviendo al mismo pasaje, Génesis 3:1, en su segunda parte, nos dice, la serpiente le pregunta a la mujer, le dice, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí habría que ver la pregunta que hace la serpiente, y vamos a ver realmente qué fue lo que dijo Dios, si realmente Dios dijo esto de no comáis todo árbol del huerto. Para esto, vamos a abrir un pequeño paréntesis y vamos a retroceder un poquito en el tiempo dentro de la historia que estamos viendo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Génesis 2, del 15 al 17. Lo voy a leer, repito, Génesis 2, del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, que Dios le da dos encargos a Adán. Le pide labrar y guardar el huerto, es lo que le pide. Y es aquí cuando Dios le dice al hombre que no podría comer de todo fruto del huerto. Pero si leemos con cuidado, lo que realmente le dice es, de todo árbol del huerto podrás comer, mas de un árbol en particular no lo debe de hacer. Ahora, vamos a ubicar esto que sucedió en el Edén, donde le está dando Dios la instrucción a Adán, vamos a ubicarlo también en cuestión del tiempo. Vamos a seguir en los siguientes pasajes. Esto fue antes de que Eva fuera creada, es importante notar esto. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia en Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, estamos adelantando en el pasaje y estamos viendo que en ese momento el hombre está solo. Y sabemos la historia de que Dios hace caer un sueño sobre él, saca su costilla y crea a la mujer. Y en Génesis 2:22 ya nos dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, esta instrucción hay que ser también claros. Se la dio a Adán. Eva todavía no existía, no estaba todavía en el plano. Ella aparece después. Se lo dio a Adán como responsable del huerto. Como nosotros ya vimos hace un poquito,
A final de cuentas, la responsabilidad de Adán era cuidar el huerto. Ahora vamos a regresar al punto donde estábamos. El acercamiento de la serpiente, que fue un acercamiento astuto, fue a través de una pregunta, vamos a decirlo así, inocente, donde está tergiversando la palabra de Dios. Lo que dijo la serpiente pareciera que es lo mismo que dijo Dios, pero realmente no lo es. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Vuelvan a tomar sus Biblias y vamos a ver en Génesis 3:1, la segunda parte, lo que pregunta la serpiente. La serpiente pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué fue lo que realmente dijo Dios? Vamos a tener que regresar a Génesis 2, 16 y 17. Dios lo que dice es, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hay que ser conscientes de algo. Aparentemente, Satanás está preguntando lo mismo, está diciendo las mismas palabras de Dios, pero si las vemos en la realidad, no fue así. Es un cambio muy sutil, pero es un cambio. Y ese cambio sutil puede generar dudas, puede generar alguna confusión por ahí. Hay que tener cuidado. Y hay que recordar, como dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y aparte, él conoce las escrituras mucho mejor que nosotros. Entonces es sencillo que de alguna manera pueda tergiversar la escritura. Volviendo al pasaje, en esas épocas aún no existía la Biblia como tal. Y de haber existido, sería muy pequeño. Diría solo un par de cosas y entre ellas estaría definitivamente esta ordenanza. La Biblia no lo menciona tampoco, pero todo parece indicar que Adán hizo su tarea de enseñarle a Eva lo que Dios había dicho, lo que podemos ver en su respuesta. ¿Qué contestó Eva? Vamos a verlo. Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, si vemos el pasaje, lo que contestó Eva, Eva contesta de manera correcta, contestó lo que dijo Dios. Es decir, Eva sí dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero específicamente de un fruto, ese no lo podemos comer. Ahora bien, hay que ser honestos también. Aquí también dice, lo que dice Eva es, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva le está agregando esa parte de ni le tocaréis. No podemos saber si ese agregado fue puesto por Adán a la hora de enseñarle esto, o bien si Eva, buscando establecer su punto de que era un fruto prohibido, se lo dijo a la serpiente. Pero a final de cuentas lo que tenemos que ver aquí es que Eva está siguiendo las enseñanzas que le dio su marido, que era a final de cuentas el protector del huerto. Ahora, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con esta estrategia, porque esta estrategia sigue vigente el día de hoy. Hay muchas doctrinas que se fundamentan en pasajes bíblicos fuera de contexto, o tomados de forma aislada, de forma tal que les convenga. Vamos a citar un ejemplo muy general. Yo creo que todos ustedes han escuchado lo siguiente. Si uno no se porta bien, va a ser mandado al infierno. Es una enseñanza común, es algo que escuchamos y que todos de alguna manera creemos. Si no me porto bien, me voy a ir al infierno. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia lo que nos dice es que vamos camino al infierno y nos dice qué hacer para sacarnos precisamente de ese camino. Es decir, la Biblia no nos está mandando al infierno, la Biblia nos está sacando del infierno. Sin embargo, se ha transgiversado la enseñanza a tal nivel que ahorita cualquiera que dice, si yo me quiero ir al cielo me tengo que portar bien. ¿O no hemos escuchado eso? No es más que lo que es la enseñanza bíblica cambiada, transgiversada, y no nos está diciendo lo que es la verdad. Aparte, la Biblia nos menciona claramente en este ejemplo que la salvación no es por obras, que eso ya lo podríamos ver en otro estudio. Pero sin embargo, a manera de ejemplo, este que les acabo de presentar es un buen ejemplo de lo que sucede. Ahora, hay que tener también en mente que hay muchos predicadores que hacen su agosto a costa de esto. Muchas denominaciones que aprovechan esto también. Mucha gente de repente transgiversa la Biblia, pone pasajes, quita pasajes o
pone su interpretación y confunde a la gente. Es por eso que es importante que conozcamos la Biblia y conozcamos la doctrina bíblica bastante bien para que no nos confundan. Eso es importante y que podamos permanecer siempre en la palabra de Dios. Es por eso que siempre al iniciar nosotros el tiempo de predicación, le pedimos que tenga la Biblia a la mano para que usted pueda constatar que lo que nosotros estamos diciendo aquí viene en la palabra de Dios. Ahora, esto fue en cuanto a tergiversar la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a hablar ahora un poquito de las mentiras espirituales. Pudiéramos definir una mentira espiritual aquella mentira que atenta contra algún aspecto espiritual. Bajo este contexto puede haber muchas mentiras espirituales, pero en el caso específico de la caída del hombre, se utilizaron 4 de ellas, y así estamos entrando al tercer punto de esta predicación, que es precisamente las mentiras espirituales. Vamos a ver esas 4 mentiras espirituales y vamos a ver cómo afectaron a esta estrategia, cómo fueron parte de la estrategia para la caída del hombre. La primera mentira la vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esa es la primera mentira. De entrada, a la hora que la serpiente está diciendo esto, está llamando mentiroso a Dios. Porque Dios, cuando le da la advertencia a Adán, es muy claro al decir: ¿sabes qué? Adán, si tú comes de esa fruta, tú vas a morir. Sin embargo, aquí Satanás, o la serpiente, le dice: ¿sabes qué? No vas a morir. O sea, si te comes el fruto prohibido, no vas a morir. Es decir, ya le está llamando mentiroso a Dios. Así de sencillo. Pero si se fijan, pues ya están en confianza. Ya Eva le contestó a la serpiente y estamos muy bien. Ahora sí que entre cuates. Entonces, entre cuates lanza la primer mentira: no vas a morir. Ahora bien, Eva pudo haber puesto punto final a la conversación aquí exactamente cuando vio la seriedad de tal afirmación. O a lo mejor en su momento lo que debió de haber hecho fue buscar a su maestro, al responsable de todo esto que viene a ser Adán, para resolver sus dudas. Es decir, decirle: oye, ¿sabes qué me están diciendo esto? ¿Cómo está la cosa? Pero no hizo tal cosa. ¿Qué hizo? Siguió ahí, permitiéndole a la serpiente exponer sus argumentos, seguir desarrollando su estrategia. Ahora bien, toquemos el punto de la inmortalidad. Este punto es un punto que siempre ha llamado la atención de la humanidad. Últimamente se ha incrementado mucho la expectativa de vida del ser humano. Estadísticamente, hoy en día hay más viejos que en generaciones anteriores, lo que no deja de ser un problema para los gobiernos. La edad de jubilación está elevándose. La medicina está buscando cómo hacernos más longevos. Y qué mejor que nunca morir. Eso sería hablando de la muerte física, de la cual definitivamente no nos vamos a librar. Por el lado de vida después de la muerte, lamentablemente en nuestro país no tenemos estadísticas en relación a este punto. Sin embargo, algunas estadísticas que se han hecho en Estados Unidos revelan que el 85% de los estadounidenses creen que hay una vida después de la muerte. La cuestión es cómo la visualizan. La gran mayoría de ellos cree que es a través de la reencarnación. La reencarnación está siendo promovida a través de las películas, a través de las series y todo eso lo vemos en todos lados. Todos hemos sido expuestos a esa influencia que es la esperanza de una vida eterna a través de la reencarnación. ¿No le ha tocado que alguien le haya dicho que la otra vida fue alguien X, Y, fulanito, menganito, menganita? O que le hayan preguntado por ahí a usted si quiere saber quién fue en sus vidas pasadas o qué fue en sus vidas pasadas, porque inclusive esta doctrina enseña que no solo reencarnamos en seres humanos, sino podemos reencarnar inclusive en animales o en insectos. ¿Qué tal el famoso karma? ¿Sabía que esto es parte de la doctrina de la reencarnación? Y todos lo traemos, lo decimos a diario: ya te alcanzó el karma, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a las bases, el karma realmente es un concepto de la reencarnación. La Biblia es muy clara al respecto de la reencarnación. Para tocar este punto brevemente nada más, en Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Esta cita bíblica simple y sencillamente pone fin a lo que pudiera ser la reencarnación. Pero, a final de cuentas, ¿qué es esto de la reencarnación? Es el alma inmortal que va evolucionando constantemente y bajo ese precepto nunca tendrá que dar cuentas al Creador. Esto nos permite ver que esta primera mentira espiritual sigue tan vigente como lo estaba al principio de la humanidad. No moriréis. Es lo que le decía Satanás a la mujer. La segunda mentira la encontramos en Génesis 3:5. Sino que sabe, esto es lo que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Esta es la segunda mentira. Serán abiertos vuestros ojos. Una de las principales críticas que recibimos nosotros los cristianos hoy en día es que tenemos una venda en los ojos que no nos permite ver más allá de nuestras narices. Se nos acusa de ser cerrados, de ser mojigatos, ya que no estamos abiertos a considerar otras opciones fuera de lo que diga la palabra de Dios. Constantemente nos dicen que abramos los ojos. ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿Han escuchado el argumento de que uno debe tener la mente abierta para evaluar diferentes doctrinas? ¿Les han dicho que les lavaron el cerebro? ¿Han escuchado a quienes dicen que los cristianos carecen de argumentos válidos y esto es argumentos científicos? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Es muy sencillo, vamos a ver 3 citas de lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. La primera la vamos a encontrar en 1 de Tesalonicenses 5:21. 1 de Tesalonicenses 5:21. Nos dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia no está en contra de que examinemos lo que nos presentan. Sin embargo, la palabra examinarlo es importante, quiere decir evaluarlo. ¿Y contra qué lo vamos a evaluar? Tenemos que tener un estándar, tenemos que tener una referencia para poder examinarlo. Y esa referencia es justamente la palabra de Dios. Y al final nos dice examinarlo todo, pero retener lo bueno. Entonces la Biblia no está peleada con que nosotros como cristianos veamos otras doctrinas que nos presentan y demás, pero al mismo tiempo la Biblia nos dice, si eso no es lo que Dios quiere para ti, recházalo, es decir, retén nada más lo bueno. Vamos a ver otra cita, lo que nos dice Tito 2:1. Tito 2:1 nos dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, está recalcando todo esto para que uno como cristiano hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y nuevamente nos topamos con esto. Hay que tener una sana doctrina, hay que cuidar lo que creemos y hay que ver cuál es la fuente de lo que creemos. Pero en una última cita, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Repito la cita porque nada más la dije una vez, es Efesios 4:14. Lo que nos dice en esta cita es que debemos de tener bien fundamentada nuestra doctrina, precisamente para que no nos confundan y que no nos hagan estar navegando de un lugar a otro, de una doctrina a otra, que no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Entonces, a final de cuentas, la Biblia no está peleada con este punto que dice Satanás de que sean abiertos nuestros ojos. Nosotros tenemos todo el derecho, inclusive la obligación de investigar, pero validarlo contra la palabra de Dios y entonces nada más retener lo bueno. Abrir los ojos en el sentido que usa el mundo hoy en día es aceptar que todos tienen al menos una pizca de razón. Hoy en día hay una corriente muy fuerte, por ejemplo, impulsando el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es esa doctrina que enseña precisamente que todas las creencias son iguales y con el debido respeto. No es así. Hay diferencias doctrinales muy fuertes y tratar de poner varias doctrinas juntas sin lugar a dudas va a diluir la sana doctrina. Hay fuertes promotores de este movimiento del ecumenismo, entre los cuales se distingue el Papa. Sin embargo, insisto, es importante mantener una sana doctrina. ¿Y cómo vamos a mantener una sana doctrina? Primero, estudiando nuestra Biblia. Segundo, buscando una congregación que estudie y practique la sana doctrina para nosotros poder estar en ella.
Esto es en relación a la segunda mentira. La tercera mentira que usa Satanás está también en Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, que ya lo vimos. Lo que sigue es la tercera mentira. Dice, y seréis como Dios. Qué interesante, ¿no? En esta mentira nos está diciendo que seremos como Dios. Ahora, vamos a regresar también a otro pasaje, porque justo el motivo de la caída de Satanás fue que él quiso ser como Dios. Satanás quiso ser como Dios y eso fue lo que generó su caída. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Repito, es Isaías 14, del 12 al 15. Le voy a dar lectura. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A final de cuentas, tenemos que ver esto y no perderlo de vista. Satanás, el motivo de su caída fue precisamente que se quiso hacer igual a Dios. Esto da motivo a pensar que si esta fue la causa de su caída, entonces esto podría ser definitivamente algo atractivo para la caída del hombre. Ahora bien, hoy en día hay una fuerte corriente enseñando que todos somos parte del universo y el universo en sí es Dios. Por lo mismo, somos Dios. Esta creencia es conocida como panteísmo. ¿De dónde viene el panteísmo? Vamos a decir la etimología. Viene del original donde dice pan es todo, theos es Dios, ismo doctrina. Panteísmo es la doctrina de que todo es Dios. Es esa enseñanza de que todo es Dios. ¿Se le hace familiar? ¿Se le hace familiar esta enseñanza? Ha sido impulsada por religiones como el hinduismo. De estas creencias surgen infinidad de prácticas, algunas como el yoga, cuyo objetivo al final es alinear nuestro espíritu con ese universo, con Dios mismo. Después de todo, somos Dios. Y esas son las enseñanzas que hoy en día estamos escuchando aquí y allá. Y si no, póngase a investigar, analícelas un poquito y va a ver. ¿Ha escuchado eso de pídele al universo? Todos somos uno en el universo. Que le alineen los chakras. Todo ese tipo de situaciones quiere decir que somos uno en Dios. Entonces, es esta mentira, esta tercera mentira, sigue vigente el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, cristales que nos ofrecen para todo, que absorben energía y demás. La ley de la atracción universal, que la materia solo es una ilusión. Al igual que las otras dos mentiras, esta mentira está muy vigente el día de hoy, como al inicio de los tiempos. La cuarta mentira también está en la última parte de Génesis 3:5. Voy a leer otra vez todo el pasaje, Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, que ya vimos que es una de las mentiras, seréis como Dios, que es otra de las mentiras, sabiendo el bien y el mal. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene de malo saber el bien y el mal? Ok. Lo que realmente dice esta mentira, establece que al comer del árbol van a ser capaces de decidir por sí mismos respecto a los asuntos morales y tendrían conocimientos secretos de alguna manera sobre lo que es bueno o lo que es malo. ¿Cómo sabemos esto? Porque al final de cuentas lo estamos deduciendo de algo que no tenía Eva, de algo que se le quería hacer tentador a Eva. El saber implica dominio y control. El que sabe es el que puede poner las reglas. De aquí surge el llamado relativismo moral. Es decir, y ahora la moralidad de cada quien depende de su punto de vista. Ese es el relativismo moral. Eso establece que todo es moralmente correcto siempre y cuando esté bien para mí. Es decir, si yo ya sé lo que es el bien y lo que es el mal, si a mi juicio algo está bien o algo está mal, entonces yo soy el juez, yo soy el que puede dictaminar y es lo que se le conoce como relativismo moral. Hay un ejemplo que es muy reciente y que está de moda en estos días y es la ideología de género, por ejemplo.
La ideología de género es algo que es relativismo moral en toda la extensión de su palabra. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Al menos hay 13 referencias bíblicas que rechazan esta conducta en forma directa. Sin embargo, hoy en día vemos que esa ideología está tratando de ir inclusive contra la misma iglesia, contra el mismo cristianismo. ¿Sabía usted que a finales del 2012 se publicó la primera Biblia gay? Esta Biblia ha sido modificada de tal forma que todos los versículos que condenan el homosexualismo justifiquen tal conducta y la consideran una práctica aprobada por Dios. Esta Biblia está en Estados Unidos, se le conoce como la versión Queen James, es decir, Reina James, ya que la versión más aceptada en Estados Unidos realmente por el pueblo cristiano es la King James. Entonces aquí estamos viendo nuevamente, al saber lo que es el bien y el mal, pues puedes decidir que está bien y que está mal, y entramos en lo que es relativismo moral, y este es solo un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en esto. Esto es en relación a las mentiras. Entonces vamos viendo esta estrategia, ya la estamos viendo cómo ha ido avanzando, cómo así entre cuates empiezan a platicar, va tumbando las barreras, van haciéndola dudar, le echa mentiras, y Eva sigue escuchando y la sigue creyendo. Y vamos a ver ahora cuando se cede a la tentación. Esto sucede, o lo vemos en Génesis 3, 6. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, esta ya es la última parte de la estrategia. Vamos a hablar un poquito de lo que es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. ¿Le suena? Esto viene del griego hedonismos, que se conforma de dos partes, hedone, que es sinónimo de placer, y el sufijo ismos, que es doctrina. Es la doctrina del placer, lo que es el hedonismo. Al principio comentamos que la serpiente astutamente había fraguado un plan, y aunque la Biblia no lo dice, podemos deducir que parte de ese plan incluyó la selección del lugar en el que se está dando esta conversación casual. Es muy probable que hayan estado lo suficientemente cerca del árbol, lo que reforzaría lo que estaba diciendo la serpiente. Esto lo podemos ver en el versículo 6 que estamos viendo ahorita, cuando Eva simplemente tiene que voltear y ya ve el fruto prohibido. Entonces, ya empezamos a ceder. Al final de cuentas, vemos lo siguiente. La serpiente se acerca de forma casual, amistosa, así como buen cuate. De forma muy sutil, tergiversa la palabra de Dios y aprovecha de pasadita para desacreditar esa palabra, desacreditar al mismo Dios. Lo llama mentiroso nada más. Como golpe final, solo tiene que dejar que los sentidos hagan lo suyo, es decir, le da pie al hedonismo. Después de todo, ya las demás barreras habían sido eliminadas. Ahora, siguiendo lo que dice Génesis 3:6, siguiendo el versículo, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, en este punto ya la estrategia ha dado resultado. La estrategia tuvo éxito. La estrategia pudo lograr el objetivo que tenía, que era la caída del hombre. Todos nosotros tenemos nuestras propias debilidades, definitivamente. Hay algunas cuestiones que para algunos pueden ser una gran tentación y para otros no. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que para mí son una tentación, para algunos de los que están escuchando esta predicación no lo sean. Y al contrario, hay cosas que para los que estén escuchando esta predicación pueden ser una gran tentación, pero para mí no. Eso lo conoce perfectamente Satanás y sus ángeles, y ellos van a buscar la forma de que seamos atraídos hacia ese pecado que nos atrae. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1 del 13 al 15. Santiago 1 del 13 al 15. Dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí vemos muy claro lo que comentaba yo hace un momentito. Cada quien va a ser tentado en lo que más debilidad tenga. Así que hay que estar siempre pendientes. Después de que comen del fruto, Génesis 3:7 nos dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, en ese momento el pecado entró en el hombre. Y cuando hablo del hombre, me refiero a la raza humana. Es decir, una vez de que esta estrategia tuvo su efecto, una vez que esta estrategia logró su objetivo, lo que consiguió fue la caída del hombre. Insisto, el hombre como raza humana. Es decir, por Adán y Eva entró el pecado al mundo. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:12. La cita Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso nos dice Romanos 5:12. Es decir, el hecho de que Adán y Eva hayan consumido el fruto prohibido hace que ese pecado sea hereditario. Es decir, todos nosotros nacemos con ese pecado. Sin embargo, ¿qué nos dice Hebreos 10:12? Repito, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a seguir con la historia que nosotros nos habíamos quedado en Génesis 3:7, que fue que conocieron que estaban desnudos. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si seguimos leyendo en Génesis, vamos a ver que después los busca Dios, los encuentra, los confronta. Aquí estamos viendo cómo el hombre, la raza humana, se hacen hojas de higuera, se hacen unos delantales para cubrir su desnudez. Pero Jehová, a final de cuentas, o Dios, quien es el que hizo al hombre, les fabrica túnicas de pieles y los vistió. Eso implica ya de entrada que hay un sacrificio para poder vestirlos. Y a final de cuentas esto nos da otra lección muy importante, que quiere decir que solo Dios es el que nos puede dar el camino a la salvación. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, en Génesis 3:7 al final estamos viendo que cuando se dan cuenta que están desnudos, que ya pecaron, que hay pecado en ellos, tratan de hacer hojas de higuera, delantales con hojitas con la maleza que había ahí, pero sin embargo ya una vez que Dios entra en escena otra vez, les hace lo que los va a cubrir realmente. Entonces, Primera de Timoteo 2:5 simplemente nos refuerza esto que está visto aquí desde Génesis. Hay un solo Dios y va a haber solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, al final de lo que hemos visto en este breve tiempo de meditación, detrás de la caída del hombre hubo una estrategia. Y como lo hemos comentado, esta estrategia sigue vigente hoy el día. Hoy en día sigue la estrategia vigente y su objetivo sigue siendo el mismo. Aunque la raza humana ya cayó, ahora su objetivo es evitar que la raza humana pueda ser sacada de ese camino que tiene ya por naturaleza, que es rumbo al infierno. Ojo con las mentiras espirituales. Lea su Biblia, busque sana doctrina, busque una iglesia que hable de la sana doctrina, que lea la palabra de Dios, que se base en la palabra de Dios y que de ahí pueda obtener toda su enseñanza. Para cerrar, nada más vamos a poner una cita, no es una cita bíblica, es un pensamiento que alguien dijo en alguna ocasión y es con el que me gustaría cerrar esta meditación. No quiera ajustar la palabra de Dios a su vida, mejor ajuste su vida a la palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Si en algo le podemos ayudar nosotros, repito, nos puede contactar a través de los medios antes mencionados y con gusto lo pudiéramos ayudar. O bien, en su localidad puede buscar una iglesia
que tenga sana doctrina, que lo ayude a poder alcanzar esa salvación que nos ofrece única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una oración final. Después de esto nos despedimos. Señor Dios y Padre, te doy infinitas gracias nuevamente, Señor, porque me permitiste en este día tener esta predicación para mis hermanos, Señor. Permite que tu palabra llegue a donde sea necesaria, Señor, y que pueda caer en tierra fértil y dar sus frutos, Señor, para que pueda traer para ti toda la honra y toda la gloria. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención y seguiremos aquí predicando la sana doctrina a través de esta iglesia, Casa de Dios. Bendiciones. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciar